siempre el Señor tiene algo nuevo y fresco para nosotros, para que podamos ser fortalecidos, bendecidos, y que en esta mañana, de esa manera, el Señor pueda estar bendiciendo nuestras vidas. La primera línea del versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe. Algunas versiones dicen que nadie os haga cautivos. Mirad que nadie os engañe, que no nos lleven como despojos de guerra. Después de la guerra, los victoriosos acostumbraban a celebrar su victoria, haciendo pasar o llevaban a los cautivos por las calles de la ciudad, presentándolos como despojos de la guerra, como trofeos de guerra. Y después del desfile, seguramente entraban en una terrible esclavitud. Y esto a veces si bien no lo hemos visto nosotros, lo hemos visto en alguna película histórica, de qué manera esto se hacía. Pero qué importante para nosotros es que, habiendo recibido la bendición, la gracia, habiendo creído en Cristo y habiendo recibido la salvación por medio de Él, podamos mantenernos firmes en el Señor. Hay probabilidad de que alguien nos engañe. Hay un personaje que, por sobre todos los personajes, la Biblia lo llama el engañador. ¿Quién es este? Es el diablo. Es el mentiroso, el engañador. Y que de alguna manera, tanto él como quienes le sirven a él y están a su servicio, puedan ser usados para que de alguna manera podamos ser engañados y podamos apartarnos del Señor. Qué importante para nosotros, porque debemos en principio valorar lo que Dios nos ha dado. Amén. Uno de los primeros pasos en esto es que debemos estar agradecidos y valorar cuál fue la obra que el Señor hizo en nuestra vida. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántas cosas dice, no? Es un versículo, son dos versículos muy cortos, pero cuántas cosas importantes que nosotros debemos tener siempre presente. Nos ha librado, cuando creímos, cuando vinimos al Señor, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor nos dio libertad, y también nos dice que acerca de la obra de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es una obra maravillosa. Hemos sido libertados, hemos sido rescatados, como dice el apóstol Pedro, de nuestra vana manera de vivir. Y se ha pagado un precio, que fue la sangre preciosa de Cristo, la cual fue entregada por nosotros para poder cubrir el costo, el precio de nuestros pecados. Qué importante para nosotros tener esto tan en claro y vivirlo de esta manera y valorarlo. Digo esto porque el cristiano tiene que mantener firme esta bendición en su vida como experiencia. Yo pienso que a veces el cristiano se olvida y por ahí parece que no tuviera en cuenta lo que ha recibido del Señor y la bendición que realmente el Señor ha obrado. De esta manera nosotros
a través de esta obra tenemos todas las riquezas que proceden de una seguridad de comprensión, de poder entender qué es lo que el Señor hizo por nosotros y que es resultado de un verdadero conocimiento del Señor. Porque ahora conocíamos al Señor. Yo siempre digo que antes de llegar al Evangelio, yo creía que conocía a Dios. Pero en definitiva no lo conocía. Tenía una referencia de Dios. Es decir, lo conocía por referencia. Pero no había tenido un conocimiento profundo, experimental, con el Señor, hasta que vine al Evangelio y conocí a Cristo. Y allí realmente pude tener la verdadera experiencia del conocimiento de Dios. La palabra conocimiento en la Biblia, creo que lo hemos dicho muchas veces, es profunda. El conocimiento en los términos bíblicos no solamente habla de un conocimiento superficial, de algo que podemos saber porque tenemos una referencia que a veces es hasta vaga, sino de un conocimiento profundo y experimental que es el que hemos tenido con el Señor. ¿Usted ha tenido este encuentro personal con el Señor? ¿Se ha revelado el Señor en su vida de una manera maravillosa? Claro, yo antes de venir al Evangelio era cristiano y creía en Dios, creía en Cristo, me habían enseñado del Espíritu Santo, pero no tenía la mínima noción de quiénes eran. Era una referencia. Pero cuando llegué al camino del Señor y me acerqué al Señor y el Señor obró en mi vida, pude verdaderamente experimentar esta bendición maravillosa. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando nosotros podemos conocer un misterio, creo que lo decimos siempre, deja de ser misterio. Es algo revelado. Amén. Y cuando llegamos al Señor, el Señor se abre, nos revela su gracia, su misericordia, su poder, y podemos realmente disfrutar en Cristo todas las bendiciones que el Señor realmente nos ha preparado. ¿Nos serviría de algo todo esto que hemos recibido si nos volviéramos a la esclavitud? Una pregunta, ¿no? Que nos hace pensar, nos hace reflexionar. ¿Nos serviría de algo si nos volvemos y otra vez nos sometemos a la esclavitud en la cual estábamos? Habiendo sido redimidos o liberados de las tinieblas, debemos realmente hacer lo posible para estar firme en la libertad, como le dice Pablo a los Gálatas, con que Cristo nos hizo libres y no volver otra vez a la esclavitud, no volver otra vez a la esclavitud en la cual habíamos estado. La carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 9, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, les dice a los Gálatas que se estaban inclinando en esa dirección. Habían recibido toda la bendición. Habían tenido la bendición de conocer al Señor, la experiencia y la gracia del Espíritu, el perdón de los pecados. Pero los Gálatas se estaban desviando. Entonces les dice Pablo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Se da cuenta? Les está diciendo qué es lo que está pasando. ¿Cómo es que se están volviendo de nuevo a la esclavitud?
Ahora, cuando yo leo este versículo y pienso en la historia del pueblo de Israel, digo, en realidad no es tan complejo y no es tan difícil que pase. El pueblo de Israel fue librado ¿de qué? Por Dios. De la esclavitud, ¿o no? Lo sacó el Señor de la esclavitud allí en Egipto y les dio la libertad. Los llevó, o los estaba llevando a un lugar, a la tierra de promisión, para que pudieran vivir la plena bendición que el Señor les había preparado. Pero tenemos que reconocer que en varias ocasiones el pueblo de Israel miró para atrás y hasta dijo, mejor estábamos antes que ahora. Nos hubieras dejado en Egipto que venir ahora a atravesar el desierto y venir a pasar lo que estamos pasando. ¿O no hicieron eso? ¿O no pasa también eso cuando el creyente, por alguna circunstancia o adversidad que necesariamente debe superar para crecer en la fe y para fortalecerse en la confianza en el Señor, lo primero que hace es decir, pero estaba mejor antes? Estábamos mejor antes, siendo esclavizados al diablo, al pecado, a las cosas del mundo, sabiendo que el resultado de todo eso es condenación y muerte. Entonces, qué importante esto, ¿no? Pablo tenía en mente todo esto. Tenía en mente cómo algunos se habían vuelto atrás, cómo algunos estaban pensando y cómo otros ya se habían vuelto a la esclavitud. También significa que para salvarnos realmente tenemos que considerar que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No necesitamos nada más. Bueno, uno solo dijo amén, digo otro lo secundó. ¿Necesitamos a alguien más que Cristo para poder disfrutar de la bendición y la salvación que Dios nos dio? Sin embargo, inclusive a lo mejor hasta de la religión de la cual muchos de nosotros hemos salido en su momento, se había agregado a otros intercesores, a otros mediadores. Y parecía todo muy piadoso. Voy a Dios o voy a Cristo por María, o voy a Cristo por los santos. Y no solamente por los santos, refiriéndonos a los santos apóstoles, porque en definitiva siguió y avanzó y creció y se hizo tan popular la canonización de personas que lejos de ser santos, se los adora, se los usa como intermediarios, se los sigue, se les pide. Y esto no necesitamos ser teólogos ni ser demasiado inteligentes para darnos cuenta. En estos días, en algunas propagandas y eso vi las grandes movilizaciones en algunas provincias totalmente idolátricas. Una linda mezcla de las cosas de Dios con las cosas totalmente que tienen que ver con la idolatría. Digo esto porque yo también estuve en esos caminos antes de conocer el Evangelio. Y muchas veces he andado en alguna de esas procesiones donde teníamos que llevar a ídolos que, como bien dice la palabra, tienen ojos y no ven, tienen pies y lo tengo que llevar a UPA, tienen brazos pero no pueden hacer nada, tienen boca pero no hablan. ¡Qué terrible! Esto es algo que realmente vemos. Cuando la Biblia, que aseguraban que era la base de la fe,
de ellos, dice todo lo contrario. El apóstol Pablo, para no ahondar demasiado en esto, dice, cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, uno, entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Jesucristo, ¿qué quiere decir que es Jesucristo hombre? ¿Por qué dice hombre? Es el Jesucristo encarnado, es el Hijo de Dios que se hizo hombre, que se hizo carne. Porque en definitiva, a través de la obra que Jesucristo como hombre hizo y entregó su vida por nosotros, nos ha dado la posibilidad, nos ha abierto la puerta para que nosotros podamos entrar en comunión con el Señor. No hay otros mediadores. Y creo que cuando hablamos de esto, no solamente podemos pensar en esa clase de ídolos. A veces dentro de los mismos círculos donde se predica la palabra de Dios, hay quienes se erigen como mediadores entre la congregación y Dios. Y permítame decirle que Dios no nos ha dado a los pastores esa prerrogativa. Sí estamos ministrando, pero cuando usted conoce al Señor a través de la ministración de la palabra, a través de la oración y a través de lo que el Señor hace, usted tiene que tener una relación directa y personal con el Señor. Cuando hablamos de la obra que Cristo hizo por nosotros como sacerdote o sumo sacerdote, Él descartó que un hombre con ese título fuera el único que pudiera ser el puente o ser el camino para que el resto del pueblo pudiera alcanzar una bendición de Dios. Pensemos que en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote, descendiente de Aarón, era el que podía entrar una vez al año en el lugar santísimo para poder oficiar su servicio en favor del pueblo. Y todo el pueblo estaba afuera esperando el resultado de esa mediación. Y si había algo que no era agradable delante de Dios, ese sacerdote moría en ese lugar y lo tenían que sacar tirando de una soga. ¿Sabía todo esto usted? Pero dice que ahora el Señor nos ha dado a nosotros una bendición, que por medio de Cristo se nos abrió el camino nuevo y vivo para que podamos entrar en la presencia, en el santuario de Dios. Y que el único que puede realmente hacer o que hizo esta obra es Jesucristo. Por medio de su sangre, dice la carta a los Hebreos, que se nos abrió un camino nuevo y vivo para que podamos llegar a la presencia del Señor. Qué importante entonces el tomar conciencia de esta situación y que podamos saber que todos individualmente tenemos la bendición, el derecho de transitar ese nuevo camino que nos conduce a la presencia del Señor. Algunos dicen, pastor, mire, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Mire, yo estoy tan cerca como usted. Y en tal caso tenemos que transitar todos, usted y yo, el mismo camino que es Jesucristo, para poder entrar en la presencia del Señor. Entonces, qué importante que podamos ubicarnos en esto. ¿Cuántas, no sé cómo le podemos llamar, denominaciones han optado por tener como esos mediadores humanos? Y parece que si no está el nombre de fulano o de mengano, parece que no está la bendición de Dios. Jesús dijo que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted cree lo que dice la palabra? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Así que
Que el Señor nos ayude, que podamos liberarnos de todo aquello que pretenda llevarnos por ese camino, que es un camino de error, y que podamos aprovechar esta bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos. Hay algunos que dicen, no, pero yo soy un cristiano laico. ¿Sabe que dice la Biblia que todos somos sacerdotes? Somos un reino de sacerdotes, porque todos tenemos ese privilegio de poder entrar en la presencia de Dios. El hecho de que tengamos ministerialmente distintos ministerios, trabajos, no significa que seamos mediadores o que si no estamos nosotros nadie puede acercarse a Dios. Creo que sería el mayor de los errores y de los problemas que es tan común en este tiempo. Creo que lo más importante que debemos aprender en el contexto de la iglesia es que no dependemos de un hombre, sino que dependemos de Dios. Dependemos de poder realmente entrar en la presencia de este Señor poderoso para que podamos verdaderamente recibir la bendición de Dios. También el texto dice que nadie os engañe por medio de filosofías, dice. Filosofía, esa es otra de las cosas que suele pasar. No necesariamente hablemos de la filosofía pagana, porque cuando Pablo menciona esto creo que no se está refiriendo tanto a eso, sino que se está refiriendo principalmente a los reglamentos judaicos. Según el historiador Josefo, ¿lo ha escuchado nombrar? En aquellos tiempos, cualquier sistema de pensamiento o disciplina moral era una filosofía. Y dijo que había 3 formas de filosofía entre los judíos. La escuela de los fariseos, la escuela de los saduceos y la de los esenios o los ascéticos, ¿amén? Los que llevaban esa vida rigurosa. Entonces Pablo, por eso que en este mismo capítulo y en relación con lo que viene diciendo, dice en el capítulo 2 que estamos leyendo de Colosenses, los versos 20 al 23, dice esto: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, dice, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en un duro trato del cuerpo, en el caso de los escépticos. Pero no tienen, y esto es lo importante, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ninguno de estos sistemas filosóficos podía asegurarle a la persona que estuviera viviendo una vida realmente de obediencia en la presencia de Dios. En los tiempos de Jesús seguramente esto estaba a la ley, a la orden del día. Jesús se tuvo que topar con estas filosofías. Y sin embargo el Señor los encara y les dice que eran todos unos hipócritas. ¿O no es así? Que eran ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados. ¡Oh! ¡Qué terrible! El Señor es como que despierta la conciencia de aquellos que se den cuenta. La filosofía en realidad significa, esa palabra significa amar la sabiduría. La palabra filosofía no es una mala palabra. A mí como la palabra religión, algunos dicen, no, la palabra religión significa religar. Y la palabra filosofía dice amor a la filosofía, amar a la filosofía. Es el análisis de los principios fundamentales
del pensamiento y de la conducta. Todo sistema de filosofía humana, y aquí viene el choque, lleva a la ruina. No nos sirve. Porque el hombre realmente no es señor de su camino. No puede dominar su propia vida. Hay un texto en Jeremías 10:23, muy hermoso, que dice: conozco, oh Jehová, dice el profeta, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ahí está. Entonces, todo lo que tiene su origen en el pensamiento humano no nos sirve. No nos sirve a los efectos de poder realmente tener una vida en la presencia de Dios, disfrutando de su salvación. La salvación no podía efectuarse por medio de la filosofía humana. No viene de esa línea. Todos los esfuerzos para encontrar la justicia en sistemas del pensamiento humano despojan a los hombres, robándoles la verdadera justicia que se encuentra ¿en quién? En Jesucristo. Él es nuestra justicia. ¿O no es así, hermano? Sí, Él es nuestra justicia. Todas las filosofías de los hombres, todos los engaños de la sabiduría humana y todos los rudimentos del mundo, descubiertos por el razonamiento humano, despojan al ser humano, arruinan sus almas y los guía a la muerte y a la perdición, pues los aleja de Dios y de la salvación que Él ha provisto en Cristo. Así que, qué importante para nosotros que podamos comprender esta verdad. Pablo está hablando y dice eso y en el mismo pasaje completo ven cómo él está aclarando ciertas cosas. Pablo no dice que los herejes de Colosas rechazaban del todo el Evangelio, pero dice que seguramente querían agregarle su filosofía. Sabemos que no le podemos agregar nada al Evangelio, ¿no? Pero con la adición de cualquier filosofía humana, el Evangelio pierde su pureza. ¿O no es así? Pierde su pureza y por consiguiente su poder para salvar. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a los demás. Nosotros sabemos que no le podemos agregar nada al Evangelio. Siempre cuando hablamos de esto viene a mi mente un pensamiento que creo que varias veces lo hemos comentado, y es que en realidad cuando venimos al Evangelio tenemos que despojarnos de lo antiguo, de lo viejo. El otro día hablábamos de la vieja levadura, ¿no? Tenemos que deshacernos de la vieja levadura porque el Señor hace nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. Nuevas. No podemos agregar nada al Evangelio. A ver, las dos opciones. Creo que cada uno cuando conocimos el Evangelio veníamos con una filosofía, si no le gusta otra palabra, con una filosofía religiosa, mundana, como quiera llamarle. Teníamos una línea de pensamiento, una línea de conducta, pero cuando conocimos el Evangelio nos muestra que tenemos que arrancar de cero. ¿O no es así? Porque calcule la cantidad de doctrinas y cosas extrañas que hay en el mundo
Y cuando predicamos la palabra, todas esas personas con distintas formas de pensar, distintas filosofías de vida, vienen al camino del Señor si cada uno pone el Evangelio arriba de eso. No podemos. No es posible. Ni siquiera era posible agregar el Evangelio a la ley mosaica, a la ley de Moisés, con sus ritos, con todo lo que estaba establecido para aquellos que habían recibido la ley. Sin embargo, no podían agregar esto. Y cuando encontramos aquí en el capítulo 2, que Pablo sigue enfatizando lo que viene diciendo desde el versículo 8, diciendo muy claramente, cuidado que nadie os engañe con filosofías huecas. Fíjese lo que dice en los versículos, capítulo 2, versículos 11 y el 16. En el 11 dice, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, pero mire, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Habla de una circuncisión espiritual, donde lo que se corta es el pecado de nuestra vida. En la circuncisión de Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Todas cosas que guardaban los judíos. Él había enfocado en ese punto. No había necesidad. Los judaizantes pretendían que aquellos que conocían el Evangelio y que no eran judíos, tenían que hacerse judíos pasando por el rito de la circuncisión para después poder entrar y ser tenidos como parte del pueblo de Dios, de la iglesia. Todo esto era una cosa que el Señor mostró que no era lo que debía ser. Que no era lo que debía ser. Esto en cuanto a las costumbres y a las reglas y a las tradiciones que manejaba el pueblo de Israel. Y los que tenían ideas gnósticas querían agregar el conocimiento de los misterios. De los misterios. Dice, los dos creían que con la adición de sus enseñanzas perfeccionaban el Evangelio. Iba a ser mejor. Pero en realidad estaban renunciando al Evangelio. Estaban volviéndose atrás a la esclavitud. El agregar equivale a cambiar. Y un evangelio cambiado es otro evangelio, o mejor dicho, no es evangelio. Gálatas 1, 6 al 9, Pablo explica claro. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Después Pablo dice, no que haya otro. Es como que vuelve y cae con peso. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjese que hay muchos creyentes hoy que optan por la línea del pueblo mesiánico y se cargan de costumbres y cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor ordenó para la iglesia. ¿O no es así? Como tampoco las cosas del mundo. Como tampoco lo que vemos y lo que hemos tenido y practicado en el mundo.
Mas si aún nosotros, Pablo dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, si alguien les predica un evangelio mezclado, contaminado, con cosas agregadas, adicionadas al evangelio, sea anatema. Porque un evangelio adulterado no es evangelio. Y este es el punto. Bueno, pero yo creo en el Señor, uso la Biblia, creo en el Espíritu Santo, pero resulta que estoy agregando porque me conviene, porque me gusta, un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el Evangelio y que contaminan de tal manera mi vida que en definitiva estoy fuera. Me he dejado engañar y ahora en realidad, en vez de estar bajo bendición, estoy bajo maldición. Estoy, como dice, sea anatema. Las otras cosas que se mencionan en ese versículo 8, dice también filosofías y también dice huecas sutilezas, las sutilezas. Esas cosas sutiles que parece que se filtran, engaños, cosas que no son reales. Aquello que da una falsa impresión, ya sea por apariencia o por influencia, es el elemento engañoso. Permítame decirle y recordarle que todo elemento engañoso no viene de Dios, porque en Él no hay engaño. Todo elemento engañoso y sutil viene del enemigo. Muchas cosas puede usar el enemigo haciéndonos creer que a lo mejor son buenas y que podamos sacar nuestros ojos de Cristo y podamos poner nuestros ojos en ellas. Podemos hablar de las riquezas. Mateo 13:22, en el contexto de la parábola del sembrador, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y mire lo que dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí está. Podemos mencionar una tanda de textos, pero no vamos a extendernos. Pero la palabra bien enseña que el principio de todos los males que podemos puede ser el amor a las riquezas, ¿no? Dice que deseando muchos abandonaron la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tal vez use la sutileza el enemigo de esta clase. Mismo el pecado. Cosas que nosotros o se nos hace creer que no son pecado. No, pero esto es una cosa que no es pecado. Sin embargo, notamos que para Dios lo que no está acorde con su palabra es pecado. Aún se dice bien claro en la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está cometiendo un pecado. Y no vengamos con clases de pecado, ¿no? Porque ya en la religión anterior teníamos el pecado venial, el sacrilegio. Entonces, no, es pecado. Y la paga del pecado, la consecuencia del pecado, es muerte. En la carta a los Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, se le está hablando a la iglesia, se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está. No, pero esto a lo mejor, mire, si el otro lo hace. Mire, si el otro es cristiano y hace tal cosa, o vive de tal manera, Por eso digo que cada uno tenemos un trato personal con el Señor y debemos conocer en forma personal no solo lo que Dios ha hecho por nosotros, sino ahora lo que Dios quiere de nosotros. Y sabemos que Dios no aprueba el pecado. Es más, dice la Biblia con todas las letras que Dios odia el pecado, aunque ama al pecador. Entonces, que el Señor nos ayude para que no nos dejemos engañar por las sutilezas que puede usar el enemigo frente a tantas cosas que hoy se ven en el mundo y aún dentro de los círculos religiosos y aún dentro de los círculos evangélicos, adoptando cosas que realmente no están en la palabra de Dios. La frase del versículo 8 dice, según las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres. Esto es otro tema. Esto es otro tema. No podemos mirar la tradición de los hombres. Según la tradición de los hombres, la Biblia presenta un plan divino para salvación del hombre, pero, desgraciadamente, los hombres tienen sus propios métodos y sus propios planes para poder salvarse. Hay algunos que dicen, no, yo creo a mi manera, ¿no? ¿O no escuchó nunca eso? No, pero mire, la Biblia dice, no, pues no me venga con eso. Yo sé lo que tengo que hacer. Bien, echamos mano del texto de Proverbios que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Camino de muerte. Entonces, qué importante para nosotros tener cuidado con las tradiciones, con aquellas cosas que se transmiten. Amén. Que se transmiten. La palabra tradición quiere decir una transmisión, algo transmitido de una persona a otra. De una persona a otra. Pablo emplea esta misma palabra al hablar de lo que él recibió del Señor y lo transmitió a los demás. Pero esto en relación con lo que recibió de Dios. En 1 Corintios, en el texto que leemos para la Santa Cena, en el capítulo 11, verso 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 15, dice, segunda carta, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Por carta nuestra. Si la tradición viene de parte del Señor, a través de los apóstoles, es verdadera. Es una verdadera enseñanza que viene de parte del Señor. ¿O no es así? Claro. Que es la forma en que nosotros también podemos hablarle a otros del amor de Cristo, de la salvación en Cristo, de la fe en Cristo. Esto es algo importante. Pero si lo que hacemos tiene su origen en la mente del hombre, en los pensamientos humanos, entonces es tradición humana, tradición de hombres. Y por eso es condenable. ¿Qué es lo que hizo Jesús al condenar a los de su tiempo? En Mateo 15, 8 y 9 dice Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón ¿está dónde? Lejos de mí.
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, cosas humanas, de pensamiento humano. Los falsos maestros a veces suelen decir que lo que están diciendo esto es de Dios. ¿O no es así? ¿Sí? O que Jesús dijo, y usted se cansa buscando en la Biblia y no va a encontrar lo que Jesús... ¿O no es así? Sí, porque Jesús dijo tal cosa, y usted se gasta el dedo y no encuentra que Jesús haya dicho semejante cosa. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y que no nos hagamos nosotros mismos tradiciones, fuera del contenido y del contexto de la palabra de Dios, que es lo que Dios tiene para nosotros. Para los judíos de aquel tiempo era más importante la tradición de los ancianos que la misma ley. Y Jesús se lo tuvo que remarcar eso. Se lo tuvo que remarcar. Para ellos era más importante la tradición de los ancianos, de los hombres, que la misma ley de Dios. Y a veces, sin darnos cuenta, nosotros creamos ese tipo de cosas y después les tratamos de dar un valor como si fueran mandamientos divinos. Y en realidad son cosas que tienen que ver con tradiciones humanas que no hacen realmente a lo que Dios nos enseña en la palabra de Dios. Para ir terminando, otra de las cosas que dice el versículo 8, no solo la tradición de los hombres, sino también dice conforme a los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo. Y no según Cristo. Los rudimentos son los principios elementales. En aquel tiempo podría ser el principio de la religión judaica y también de los gentiles, de los mundanos. Ellos creían que esos rudimentos eran superiores al Evangelio. Que esas cosas elementales en las cuales creían, que eran propias, que eran humanas, que eran elementos que no debían estar dentro del pueblo de Dios y mucho menos en relación con la adoración y el servicio y la vida cristiana. Fíjese que Pablo, hablando de esto, en el resto de este capítulo 2 de Colosenses, después usted lo lee bien clarito, bien tranquilito en su casa, está diciendo y está mencionando varias cosas de estas. Habla y enumera estos rudimentos. En el capítulo 2, versículos del 11 al 13, estos rudimentos querían imponer la circuncisión física, cosa que Cristo dijo que debía ser la espiritual, no la física. ¿Se dan cuenta? Pero ellos querían imponer este rudimento, estos principios elementales. En el capítulo 2, los versículos 14 al 17, querían imponer reglamentos de la ley de Moisés con respecto a la comida, la bebida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Cosas que no están incluidas en el Evangelio. En el capítulo 2, versículo 18, querían imponer el culto a los ángeles. Ojo, el culto a los ángeles. Y en los versículos 22 y 23, querían imponer esos reglamentos de esa vida ascética, de privaciones y pensando que el camino de esos renunciamientos podría llevarlos a una santidad y a una vida agradable en la presencia de Dios.
Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, también habla de esto. Y les dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Mire cómo lo llama Pablo. Débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Débiles y pobres significa sin poder y sin riqueza espiritual. Algo que no nos sirve. Que no sirve. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender que nada de esto tiene valor. Las prácticas mencionadas por Pablo en este capítulo no podían salvar ni ayudar a nadie para que fueran salvos. Dice en el versículo 23, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, contra la tendencia carnal. No tienen valor. La tendencia carnal supera esto. Entonces nos llenaremos de cosas, nos llenaremos de tradiciones, nos llenaremos de filosofías, nos llenaremos y aceptaremos sutilezas, que todo esto junto no nos va a servir absolutamente para nada, o como muchas veces decimos, es como un salvavidas de plomo, porque no salva a nadie, sino que nos hunden. Solamente en Cristo tenemos verdaderamente la bendición de Dios. Quiero terminar con versículos 9 y 10 del capítulo 2, que dice muy claramente la palabra, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Qué le parece? Estamos completos en el Señor. Y también dice Pablo en otro lugar que tenemos que ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y al tener esa bendición, al gozar de esa plenitud de Dios, no hay lugar para ninguna de estas cosas. Para filosofías, sutilezas, tradiciones, rudimentos del mundo. No hay nada de esto que nos sirva. Porque en Cristo gozamos de la plenitud, de toda la plenitud de Dios. Entonces estamos completos en Él. Y no nos falta cosa alguna. ¿Usted se encuentra completo en el Señor? Y alguna dice así, no, pastor, pero esto se entiende. Que no sé si se entiende, hermano. Hay creyentes evangélicos que andan dando vueltas porque están insatisfechos buscando no sé qué. Porque esto me gusta, aquello. Y del otro lado, pero aquello también está lindo. Y esto, qué interesante. No sé si está bien. No está completo en el Señor. Yo siempre digo que cuando no conocía a Cristo y estábamos en situaciones tan complejas en nuestra vida, que nos llevó a ese derrotero de búsqueda, de golpear puertas, de ir de un lado para el otro, sin encontrar realmente lo que necesitábamos. Ahora hemos conocido a Cristo y, hermanos, se acabó la búsqueda, porque todo lo que necesitamos está en Cristo. Se acabó la búsqueda porque ahora todo viene del Señor. Aleluya. Ahora estamos completos en el Señor. Ahora el Señor nos completa, el Señor nos llena de su gracia y nos hace participar de su plenitud a todos nosotros. Y yo creo que esta
es la cosa tan importante que debemos reconocer en nuestra vida. Un versículo, pero que nos ha planteado un abanico de cuestiones que realmente bombardean a los creyentes, a los cristianos, a las iglesias, y que muchas iglesias y cristianos han adoptado filosofías, sutilezas, costumbres y cosas como rudimentos del mundo y tradiciones de hombres que no tienen nada que ver con el Evangelio. Que el Señor nos ayude en disfrutar entonces de esta plenitud de Dios, de esta gracia de Dios, que podamos disfrutar de ser o de estar completos en el Señor. Porque si hay algo que necesitamos, en el Señor está la provisión. De Él viene la bendición y la provisión para que podamos ahora sentirnos verdaderamente completos en el Señor. Alabado. ¿Está usted dispuesto realmente a darse cuenta de esto, no? Cuidado, dice Pablo, mirad que nadie os engañe. Hermanos, cuidado, hay algunos que yo no estoy en contra porque, bueno, hay tanto en el internet y nosotros mismos estamos en internet. Pero es una fuente de toda clase de estas cosas. Hay de todo y de toda clase de cosas. Y que de no haber el discernimiento necesario, a lo mejor somos engañados. Y empezamos a apartarnos de la verdad, del verdadero camino de Dios. Y entramos en una situación muy peligrosa de condenación. Que el Señor nos ayude para que podamos verdaderamente, como sigue diciendo el capítulo 3, ¿no? Recién en este pantallazo, si bien nos focamos en el versículo 8, fíjense que leímos prácticamente y mencionamos como referencia todo el capítulo 2. Pero en el capítulo 3, Pablo dice, si hemos resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en todo lo demás, en las de la tierra, en lo del entorno. Porque habéis muerto en Cristo al mundo. Y ahora vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. ¿Está su vida escondida con Cristo en Dios? ¿Se siente completo en el Señor? ¿Se siente gozoso? ¿Se acabó la búsqueda? ¿Está gozoso y realmente siente esa plenitud de la gracia de Dios? No esa incertidumbre de tener que andar revolviendo y escarbando de un lado para el otro, y si alguien dice algo, mire. Que el Señor nos ayude, que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones. Una palabra sencilla, profunda, que muchas veces la hemos pasado muy rápidamente y que en esta mañana nos hemos tomado un poquito más de tiempo para ver qué realmente quiere decir el apóstol Pablo y el Señor a través de él, para que nosotros podamos tenerlo en cuenta en nuestra vida.